Hoy vamos a explorar el mundo de los hongos comestibles, pero no como los conocemos normalmente en la cocina. Para nada. O sea, a menudo los vemos como un ingrediente más, ¿no? Para la ensalada, la pizza. Pero la ciencia reciente está revelando que son verdaderas potencias bioquímicas. Totalmente. Y para analizarlo, no nos vamos a basar en anécdotas. Tenemos sobre la mesa estudios científicos muy serios y recientes. ¿Cómo cuáles? Pues mira, hay una investigación masiva en China sobre la tiroides, tenemos ensayos clínicos controlados sobre salud cognitiva, sobre obesidad e incluso Vaya. estudios que ya miran hacia la frontera del bienestar mental. Es material denso, pero los hallazgos son, de verdad, fascinantes. Y esa es la misión de hoy, ir más allá de los titulares para entender qué dice la evidencia. Vamos a explorar cómo algo tan común como comer hongos puede afectar nuestra salud. Desde el metabolismo hasta las neuronas. Exacto. La pregunta que queremos responder es, ¿pueden los hongos comestibles mejorar nuestra salud mental y al mismo tiempo apoyar un rendimiento físico óptimo? Arranquemos con la salud metabólica, que es como la base de todo, ¿no? Claro. Hay un estudio prospectivo enorme, hecho en China con más de 6.600 personas, que encontró algo que a mí me voló la cabeza. Ajá. Resulta que un mayor consumo de hongos se asoció con un riesgo mucho, pero mucho menor de desarrollar hipotiroidismo subclínico. Y los números son lo que de verdad impacta. Comparado con la gente que casi nunca comía hongos, el grupo que los consumía, digamos, de 1 a 3 veces por semana, Sí. ya tenía un 47% menos de riesgo. Espera. Un 47% ya es muchísimo. Pero aquí es donde la cosa se pone increíble. Quienes los comían 4 o más veces por semana Ahí viene lo bueno. tenían un 70% menos de riesgo. A ver, un 70% por comer champiñones. Suena casi demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Suena a truco, ¿sí? O sea, ¿estamos seguras de que no hay otro factor? A lo mejor la gente que come muchos hongos también, no sé, hace más ejercicio. Esa es la pregunta del millón. Y los buenos estudios siempre intentan controlar esos factores. Claro. Los investigadores ajustaron los datos por edad, estilo de vida, consumo de otros alimentos, y la asociación se mantuvo fuerte. Vaya. Ahora, para que estemos en la misma sintonía, el hipotiroidismo subclínico es básicamente una señal de alerta temprana de la tiroides. Como una luz amarilla en el tablero del coche. Exacto. Tus niveles de hormonas tiroideas todavía están en rango normal, pero la hormona que las estimula, la TSH, ya está elevada. Es como si el cuerpo estuviera gritándole a la tiroides para que trabaje más. Entiendo. Es una disfunción leve, pero que puede empeorar. Justo. Y ya se asocia a otros problemas de salud. Entendido. Y el estudio encontró un ángulo todavía más específico. Esta conexión era especialmente fuerte en personas con obesidad. Así es, con un índice de masa corporal de 24 o más. En ese grupo, comer hongos 4 o más veces por semana se asoció con una reducción del riesgo del 86%. Un 86% es un número que te obliga a poner atención. Totalmente. Entonces, el mensaje aquí es increíblemente directo. Para un grupo de alto riesgo, simplemente agregar hongos a la dieta podría ser una de las intervenciones más potentes y sencillas. Es casi un efecto a nivel de fármaco, pero viniendo de un alimento. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta obvia. ¿Por qué? ¿Qué tienen los hongos? Ajá. La primera pista y la más grande es la vitamina D. Son la única fuente no animal significativa de vitamina D2 que producen cuando se exponen a la luz ultravioleta. Y la deficiencia de vitamina D está muy ligada a enfermedades autoinmunes de la tiroides, ¿cierto? Correcto. O sea que podría estar ayudando a que el sistema inmune no se confunda y ataque a la propia tiroides. Tiene todo el sentido. Pero no es solo eso. Los hongos son un cóctel de compuestos bioactivos, polisacáridos, minerales y, muy importante, flavonoles. Flavonoles. Sí, que pueden ayudar a regular las enzimas que producen las hormonas tiroideas. Y luego está su efecto antiinflamatorio. La obesidad es un estado de inflamación crónica que estresa a todo el cuerpo. Y los hongos, con sus antioxidantes, luchan contra la dislipidemia. A ver, detente ahí. Dislipidemia. Suena complicado. No, para nada. Pensemos en la dislipidemia como un tráfico de grasa descontrolado en la sangre. Me gusta esa analogía. Cuando tienes demasiados lípidos malos y no suficientes buenos,
Se genera un caos que estresa a todo el sistema, y la tiroides es una de las primeras en resentirlo. O sea que los hongos actúan como una especie de agente de tránsito. Justo, ayudan a poner orden en ese caos. Qué buena forma de explicarlo. Ahora, para poner las cosas en perspectiva, el estudio fue muy claro en que esto aplicaba para el hipotiroidismo, o sea, la baja función. Cierto. No encontraron ninguna relación con el hipertiroidismo, cuando la tiroides trabaja de más. El efecto parece muy específico. Y es crucial mencionar algo que habla bien de los investigadores. Reconocieron las limitaciones de su estudio. ¿Cómo cuáles? No sabían qué especies de hongos comía la gente, ni cómo los cocinaban. Y eso importa, porque no es lo mismo un champiñón crudo que un portobelo asado. La biodisponibilidad de los compuestos cambia. Claro, es un área que necesita mucha más investigación entonces. Totalmente. Lo que estamos viendo es un patrón claro. Los compuestos de los hongos parecen actuar como grandes reguladores del sistema. Combaten la inflamación, el desorden metabólico. Ajá. Y esa conexión con la obesidad y la inflamación me parece el puente perfecto para el siguiente punto. Tenemos otro estudio, esta vez en ratones, que se metió de lleno en el efecto antiobesidad de un hongo. Así es. Este estudio se centró en un polisacárido, que es un tipo de carbohidrato complejo, extraído del hongo Dictyophora induciata. Ok. A un grupo de ratones se les dio una dieta alta en grasas para volverlos obesos, y luego los trataron con este compuesto. Los resultados fueron contundentes. ¿Qué tanto? El tratamiento no solo frenó el aumento de peso, sino que lo revirtió. Redujo la acumulación de grasa y hasta el tamaño de las células grasas. Eso es a nivel de grasa e inflamación, pero ¿llegaron a ver qué pasaba más adentro a nivel del intestino? Porque siempre se habla de la conexión entre el microbioma y la obesidad. Buena pregunta. Y sí, ahí está lo más interesante de todo. El compuesto de hongo disminuyó los niveles de citoquinas proinflamatorias y de endotoxinas, las LPS. A ver, las citoquinas son como las señales de alarma del sistema inmune, ¿no? La inflamación crónica es como tener esas alarmas sonando sin parar. Exacto. Y las endotoxinas, o LPS, son fragmentos de bacterias intestinales que, si cruzan la barrera del intestino, son un gatillo potentísimo para esa inflamación en todo el cuerpo. O sea que el compuesto estaba, en cierto modo, sellando el intestino y calmando las falsas alarmas. Precisamente. Y lo hacía modulando la microbiota. Específicamente, disminuyó la proporción de dos grandes familias de bacterias, Firmicutes y Bacteroidetes. ¿Y eso qué significa? Una proporción alta de Firmicutes sobre Bacteroidetes se ve mucho en la obesidad. De forma muy simple, podrías pensar en los Firmicutes como bacterias muy eficientes para extraer y almacenar energía de la comida, Ah, ya veo. mientras que los Bacteroidetes están más asociados con un cuerpo más esbelto. El compuesto del hongo ayudó a equilibrar ese ecosistema interno. Es fascinante que un compuesto revierta la obesidad en ratones, pero ¿qué nos dice esto sobre su potencial en humanos? Ese es el gran salto que siempre hay que dar con cautela. Claro, los ratones no son humanos. Pero estos estudios son cruciales porque nos muestran los mecanismos. Nos dicen que estos compuestos no actúan por arte de magia, sino que interactúan con nuestra biología a niveles muy profundos. Inflamación, intestino, metabolismo. Exacto, nos dan un mapa para empezar a diseñar estudios en humanos. Esto refuerza la idea de que la salud corporal está conectada a la dieta, la nutrición y el equilibrio de nuestro ecosistema interno. Bueno, y sabemos que cuando el cuerpo está en un estado de inflamación crónica, el cerebro es uno de los primeros afectados. Definitivamente. Así que el siguiente paso lógico es preguntar, ¿pueden estos mismos hongos proteger directamente nuestra mente? Para eso, tenemos el estándar de oro, un ensayo clínico controlado. A ver. Tomaron a un grupo de adultos de mediana edad y mayores, y durante 6 semanas les dieron a consumir 2 porciones diarias de champiñones cremini Ajá. que habían sido expuestos a luz UV para potenciar su vitamina D2. El otro grupo, por supuesto, recibió un placebo. Ok, entonces tenemos este ensayo clínico, todo preparado para ver un gran efecto de los hongos en el cerebro y nada, no pasó nada. A primera vista fue un wamp-wamp total. ¿En serio? Sí, no encontraron diferencias significativas entre el grupo que comió hongos y el grupo placebo en las medidas de ansiedad, depresión, estado de ánimo o función cognitiva. Vaya, el titular podría ser, los hongos no mejoran la salud mental.
Podría ser, pero la historia no termina ahí. ¿Me lo imaginaba? Para nada. Y aquí es donde la ciencia se pone divertida, porque a veces los resultados nulos te cuentan una historia más interesante. A ver. Resulta que, aunque no hubo diferencia entre los grupos, sí hubo mejoras a lo largo del tiempo en ambos grupos. ¿Cómo? Mejoraron en memoria inmediata, en lenguaje y reportaron menos síntomas de depresión. Ah, el famoso efecto placebo en acción. Justo. Esto nos dice que el simple hecho de participar en un estudio, de sentirse cuidado y monitoreado, puede tener un efecto positivo. Esto me hace pensar que quizá la vitamina D, aunque es importante, no es el único jugador en el campo cuando se trata del cerebro. Exacto. ¿Qué más hay en los hongos que pueda tener un papel protector? Esa es exactamente la conclusión a la que apunta la investigación, y nos lleva a dos compuestos que son como los superhéroes anónimos del reino fungi, Me gusta eso. ¿Quiénes son? la ergoteoneína y el glutatión. Son dos de los antioxidantes más potentes que existen. Podríamos verlos como los guardaespaldas personales del cerebro. Los guardaespaldas del cerebro. Suena increíble. ¿Y qué hacen? Su trabajo es proteger a nuestras neuronas del estrés oxidativo, que es básicamente el óxido celular que se acumula con el tiempo y contribuye al envejecimiento y al deterioro cognitivo. Entiendo. Pero, ¿hay evidencia real en humanos que conecte a estos guardaespaldas con una mejor salud cerebral? Sí, y es muy sólida. Varios estudios han encontrado que los adultos mayores con deterioro cognitivo leve tienen niveles más bajos de ergotioneína en la sangre. Interesante. Pero el estudio clave fue uno que suplementó directamente con ergotioneína a personas en esta condición durante un año. ¿Y qué pasó? El grupo que recibió el suplemento no solo mejoró su capacidad de aprendizaje, sino que ocurrió algo a nivel biológico. Se estabilizaron sus niveles de la cadena ligera de neurofilamentos. Ok, otro término técnico. ¿Qué significa eso en español? Imagina que las neuronas tienen un esqueleto interno que les da estructura. Cuando una neurona se daña o muere, pedazos de ese esqueleto, los neurofilamentos, se escapan y terminan en la sangre. Ah, ya. Medir sus niveles es como contar los escombros después de un terremoto para saber qué tan grande fue el daño. Entiendo. Entonces, el hecho de que la ergotioneína los estabilizara sugiere que estaba protegiendo activamente a las neuronas. Exacto, evitando que se derrumbaran. Es increíble pensar en todo este potencial neuroprotector en un champiñón común. Pero si ampliamos la mirada a todo el reino fungi, la investigación actual está explorando efectos sobre la mente que son aún más profundos. Casi transformadores. Y aquí, a ver, tenemos que ser muy claras. Vamos a hablar de compuestos que no son para uso culinario. Es una distinción crucial. Ahora hablaremos de hongos que contienen psilocibina. El objetivo es puramente informativo, para reportar los hallazgos científicos sin respaldar ni promover su uso. Exacto. Lo que tenemos es un gran estudio prospectivo que siguió a cientos de personas que usaron psilocibina en un entorno naturalista, no en un laboratorio. ¿Y qué encontraron? Los resultados fueron notables. El uso se asoció con mejoras significativas y, muy importante, persistentes en la salud mental. ¿Cómo qué tipo de mejoras? Se vieron reducciones muy grandes en depresión y ansiedad, y también en el abuso de alcohol. Pero no solo se redujeron los síntomas negativos. Hubo mejoras positivas también. Sí, los participantes también informaron aumentos en la reevaluación cognitiva, que es la habilidad de cambiar cómo piensas sobre las cosas. Más flexibilidad mental. Justo. Y un mayor bienestar espiritual. ¿Son cambios en la estructura misma de cómo procesan su realidad? Esto tiene que tener un correlato en el cerebro. ¿Sabemos qué está pasando a nivel biológico? Sí, sí lo sabemos. Estudios de neuroimagen con resonancia magnética funcional muestran algo fascinante. A ver. La psilocibina provoca una desincronización masiva de la actividad cerebral. Temporalmente disuelve las fronteras entre las redes neuronales, que normalmente trabajan por separado. Es como si permitiera una conversación global entre todas las áreas del cerebro. Esa es una muy buena manera de verlo. Y lo más interesante es lo que pasa después. Se observó una disminución duradera, de semanas, en la conectividad entre el hipocampo y la red de modo predeterminado, o DMN. La DMN, la red que está ligada a nuestro sentido del yo, a nuestra historia personal. A la rumia de pensamientos, exacto. Reducir su hiperconectividad podría ser el mecanismo neurobiológico detrás de los efectos terapéuticos,
Permite que el cerebro salga de patrones de pensamiento rígidos y se recablee de forma más saludable. Vaya. Aunque es un hongo muy diferente, ilustra el poderoso vínculo entre los compuestos fúngicos y la función cerebral. Hagamos un recuento de este viaje. Empezamos viendo cómo los hongos más comunes pueden proteger nuestra tiroides y combatir la inflamación. Ajá. Luego, vimos cómo compuestos específicos, como la ergotionina, actúan como guardianes de nuestras neuronas, Los guardaespaldas del cerebro. los guardaespaldas. Y terminamos en la vanguardia de la investigación, viendo el potencial de otros hongos para remodelar la función cerebral. Queda claro que son mucho más que un simple alimento. Así es. La ciencia está empezando a identificar a los protagonistas de esta historia. La vitamina D2, los polisacáridos, la ergotionina, Compuestos que actúan a múltiples niveles. desde el intestino hasta el cerebro. Y todo esto refuerza una idea fundamental que a veces olvidamos. La salud de nuestro cuerpo está intrínsecamente conectada a nuestra dieta, nuestras acciones, la nutrición y hasta la alineación de nuestros pensamientos. Y para cerrar, quiero dejar una idea para reflexionar. Si un champiñón común puede contener un compuesto como la ergotionina, que se investiga seriamente por su potencial para retrasar el deterioro cognitivo, ¿qué otros secretos para la salud humana se esconden a plena vista en nuestro entorno? Podría ser que una de las claves para un envejecimiento más saludable, tanto físico como mental, resida en compuestos de alimentos que apenas estamos comenzando a comprender científicamente.